Pues si os parece vamos a retomar un poco el debate en esta segunda parte de la tarde. Tengo aquí en la mesa acompañándome a los intervinientes de la mañana, nuestros invitados que han tenido ocasión de hablar, pues el caso de Sicilia, los casos americanos que se han tocado esta mañana, y también me acompañan pues, los intervinientes de la tarde que nos han hablado de Toledo. Yo creo que hay muchas cuestiones que están sobre la mesa. Creo que hay distintos aspectos que después quizá vamos a tener ocasión de comentar, pero yo querría, en una primera valoración que bueno, de algún modo se ha dejado ver, por lo menos en las intervenciones de la tarde, aunque en las de la mañana yo creo que ha estado igualmente presente, me gustaría hacer una primera reflexión y preguntar a nuestros invitados de algún modo la importancia que para ellos tiene las estrategias, vamos a decir, enlazadas de intervención para la conservación, producción de conocimiento, investigación científica en términos generales y difusión, divulgación de lo realizado. Yo creo que son aspectos muy importantes que bueno, pueden verse de manera distinta en los casos señalados. Entonces yo me permitiría, antes de dar ya el paso a las preguntas o a los turnos de opinión que, como es natural, se van a suscitar, les pediría a todos ellos que hicieran una primera intervención breve, referente un poco a estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo ven ellos en esta binomio arquitectura-arqueología, intervención en el patrimonio edificado, investigación? ¿Cómo ven ellos esos aspectos? Conservación para la intervención, investigación para el conocimiento, difusión al público. Podemos empezar quizá por Toledo, Marisol y después María Antonia y después ya pues nuestros invitados masculinos. Yo creo que es muy importante, pero quizás haría una salvedad. Yo no distinguiría tanto entre patrimonio arqueológico y otro tipo de patrimonio. Hablaría de patrimonio en general. Patrimonio, investigación y difusión. Ese sería, digamos, el hilo conductor. Pero a veces insistimos demasiado en patrimonio arqueológico porque todavía no estamos muy acostumbrados a oírlo, porque todavía nos parece que es una metodología que solo se aplica en el subsuelo, nos parece que es algo demasiado novedoso. Yo creo que los arqueólogos llevamos ya muchos años luchando porque la metodología arqueológica es un método de trabajo que se tiene que aplicar en el patrimonio y que no puede separarse en ningún caso de lo que es una difusión y lo que es, por supuesto, una investigación. Difusión en el sentido más amplio, dirigido a todos los sectores de la sociedad. A ese público, como decía antes en la intervención, global, al que no le interesa nada más que desde el punto de vista del ocio, pero también al que le interesa desde el punto de vista de la investigación. Muchas gracias. María Antonia. Yo no entiendo trabajar sobre patrimonio sin una investigación previa. O sea, eso es inviable. Y la investigación es global, no solamente es arquitectónica, es arqueológica, muchas veces paleontológica, o sea, y además más en las tecnologías actuales. O sea, que esa historia antigua de, por un lado, la arquitectura y por otro, los arqueólogos, y de vez en cuando se unen, eso hoy no tiene ningún sentido. Por tanto, la investigación es fundamental desde todos los puntos de vista y trabajando en un equipo. Luego, el tema de la difusión. Evidentemente, si no implicas a la gente, a la población en un monumento, realmente haces un tema elitista que de muy difícil difusión y normalmente complicado, sobre todo cuando se trata de un tema urbano. Nosotros hemos tenido experiencias en planes pilotos aquí en España y lo primero que hemos organizado es didáctica urbana, porque si no explicas a la gente, no le implicas en su patrimonio. Eso, resumiendo muy rápidamente, es lo que yo diría. Muchas gracias. Giovanni, por favor. Sono completamente d'accordo con entrambe le signore, perché lo studio senza un approccio interdisciplinare in cui non si distingua l'archeologia dall'architettura è l'unico studio corretto.
ancora di più da architetto mi permetto di dire che se prima di un corretto intervento di restauro non viene fatta una buona indagine storica, un buon rilievo, il progetto, quindi una fase di indagine, quindi le unità stratigrafiche murarie che fino a qualche tempo fa erano patrimonio degli archeologi e adesso invece sono anche patrimonio degli architetti, senza questo tipo di approccio qualsiasi intervento è superficiale. Per quel che riguarda invece il rendere pubblico, è molto difficile scardinare, e mi complimento con Toledo perché mi sembra che ci siano riusciti, scardinare l'idea preconcetta del momento storico da visitare. Io ho fatto l'esempio di Firenze, in cui è difficilissimo portare i turisti a vedere un museo archeologico ricchissimo e non si riesce quasi mai, se non in quei pochi casi che vi ho fatto vedere, ma molto recenti, a valorizzare giustamente il patrimonio archeologico, dando un'alternativa al turista. Quindi a Firenze si può vedere l'archeologia, non solo a Fiesole, che è limitrofa, che è famosa per l'archeologia, ma si può vedere la parte rinascimentale e la parte barocca. Quindi l'unione è... Per la valorizzazione è importante dare più comunicazione, comunicare meglio ai turisti che c'è una scelta e poi è il turista che deve scegliere, no noi scegliere per i turisti. Manolo, poco tengo que añadir a lo ya comentado y solamente que hay diferentes aspectos o diferentes niveles, en este tipo de actuaciones. Es decir, sitios, he llegado casi al final de la mañana a la intervención vuestra de América y entonces he visto que eran unos edificios o unas construcciones que estaban separadas, estaban por un lado, creo que era el océano, etcétera, pero estaban en la costa, hablaban de la línea de flotación, de los cañones, ¿no? Bien, no me daba la sensación de que aquello estuviera habitado. Eso es una línea, es decir, hay un caso en que el edificio o la construcción está ahí. Donde nosotros intervenimos, en el caso de Toledo, tenemos todo lleno de gente y demás. Y lo que había comentado Soledad anteriormente, es decir, lo hacemos y la difusión es fundamental, como bien dice el refrán castellano, es decir, el buen paño en el cofre no se vende, es decir, hay que sacarlo y hay que comunicarlo, y sobre todo con el objetivo de que la gente lo aprecie, lo ame y lo difunda. Muchas gracias, Antonio. Francisco, perdón. Como estoy de acuerdo con lo que se ha hecho anteriormente, yo añadiría que el aspecto de la difusión es fundamental en el sentido incluso de la educación general del ciudadano, porque los temas de educación que están, sobre todo la educación a nivel de los jóvenes y los niños, presentan, es decir, a los niños no se les enseña para escuchar conciertos de música clásica, pero luego vemos que están los auditorios llenos, que hay cola para entrar. Y a veces se les hace estudiar los problemas de la cédula, pero no aprenden cuál es el nombre de los árboles que hay en su propia calle. Entonces, yo acercaría la arqueología, porque claro, no se le enseña a ver la historia del arte bien en la enseñanza secundaria. La verdad es que tienen que hacer los mismos difusores, los medios difusores que se dedican a la conservación, tienen que hacer también la labor de difusión, y hay gente que empieza desde cero. Entonces, a los niños les enseñamos a leer, pero no les enseñamos a leer bien la arquitectura, ni les enseñamos a escuchar bien la música. O sea, que no haría una diferenciación de que esto es un elemento un poco de lujo para conocer, sino que la difusión tiene que aprenderse desde el principio. Es decir, que podría haber una asignatura que se llamase, como se llama, Historia del Arte, Arqueología, Historia de la Música, o sea, no estudiarla como se ha estudiado ahora de una forma de repertorio. Porque, en principio, esta tendencia que hay en la educación a formar gente muy profesional que sepa restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, habría que cambiar el entorno. Yo en esto sería tremendamente elitista, pero buscando un elitismo para todos. Creo que la educación debe de dar los elementos de lujo que nunca te van a poder proporcionar, a no ser que seas una persona muy dotada económicamente. Lo que no te van a dar nunca, porque siempre te van a enseñar a multiplicar o a dividir, o te van a enseñar una fórmula química, pero difícilmente te van a enseñar a la fruición del arte. Y cuando digo la fruición del arte, digo que habrá que difundirlo a un público que esté preparado para recibirlo. Entonces, en este sentido, creo que la difusión debería empezar ya como una asignatura en la enseñanza secundaria.
muy acertadamente, una formación en criterios, ¿verdad? Y no tanto en instrumentos. Desgraciadamente hoy estamos un poco alejados de esto, ¿no? Y que la gente, no sé yo si va a compartir mayoritariamente el gran público esa opinión, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso veo y percibo un poco, y también desde la posición de una escuela de arquitectura como esta, ¿no? Por lo tanto, la reivindicación, lo decía nuestro amigo italiano, lo han dicho los amigos del consorcio, vosotros en vuestra intervención creo que quedaba implícitamente la importancia de esa interdisciplinaridad que es imprescindible en una misión en la cual están esas tres variables tan distintas y complementarias como son la conservación, la investigación y la difusión. Yo creo que son tres problemas diferentes, ¿no? Y desde ese punto de vista, y viéndolo en una escuela como la de arquitectura, yo querría preguntaros, porque mi experiencia, por ejemplo, americana no es en ese sentido tan positiva como lo que he podido ver en Italia o en otros casos, si realmente estamos preparados en este momento, arquitectos y arqueólogos, historiadores del arte, especialistas, ¿no?, para producir conocimiento que sea útil a los restantes especialistas. Porque, decía Marisol, yo no distinguiría entre un patrimonio arquitectónico y un arqueológico, hablamos de patrimonio, hablamos de la misma cosa. Es cierto, hablamos de un mismo problema, sin embargo, desde miradas que deben ser complementarias. La complementariedad, por ejemplo, en el caso americano, donde yo hago arqueología, yo percibo que la arqueología que es colonial, que yo hago en América, no interesa a mis compañeros arqueólogos americanos, que están preocupados por lo prehispánico. Sin embargo, son los arquitectos los que reciben con interés las apreciaciones que yo les puedo hacer, ¿no? Y en España, quizás, en los últimos años, hemos tenido una mejora, vamos a decir, en términos generales, de quizá una situación que hace 20 años podía ser de un cierto aislamiento entre arquitectos y arqueólogos, a una situación de cooperación, ¿verdad?, mucho mejor. Pero realmente yo preguntaría, si alguno tiene opinión en ese sentido, ¿estamos realmente preparados para afrontar de verdad ese trabajo interdisciplinar? ¿Lo estamos haciendo, bueno, porque toca? ¿Hay realmente, percibís vosotros, por ejemplo, desde el consorcio, voluntad por parte de los intervinientes en que se intercambie información, en que la arqueología sirva para orientar los proyectos de restauración y luego el arquitecto encuentra útil la información que los arqueólogos le proporcionen? Es un trabajo que llevamos realizando ya, vamos, incluso yo profesionalmente, pues cerca de más de 20 años. Es decir, esa relación abundaría más no solamente con los arqueólogos, sino realmente también con los historiadores. Es decir, que son parte fundamental, ese es el aspecto previo incluso a la intervención ya de la arqueología o con la arquitectura. Por supuesto. O sea, es decir, es que además yo entiendo que es la única manera de actuarlo y de actuar y de afrontar realmente los problemas actuales de patrimonio. Marisol. Es una realidad desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no siempre tiene el mismo éxito. Es decir, hay gente que está más predispuesto, ¿no?, más favorable a tener una relación, una coordinación. Pero bueno, es verdad que cada vez se van dando pasos de gigante, no podemos ni compararnos con lo que pasaba en el año 85 ni con lo que pasaba en el año 90 a lo que pasaba en el año 2000. Yo creo que hemos avanzado mucho, todavía nos queda mucho también, porque una de las cosas que nos está pasando en Toledo es que ahora hay más otros agentes que intervienen. Por ejemplo, los restauradores, que eran alguien que aparecía en una obra, que casi no se les prestaba mucha atención, que trabajaban y sin embargo ahora se han convertido en una pieza fundamental. Y toda la gente que trabaja relacionada con el turismo, desde las empresas de turismo, los guías, no podemos olvidarnos que tienen la obligación también de trabajar, porque son los que van a dar ese paso final. Si estamos hablando de difusión, son los transmisores. Nosotros no somos transmisores, nosotros investigamos el patrimonio, lo intentamos arreglar, poner a disposición del público, pero no nos toca a nosotros ni enseñarlo, ni transmitirlo, solo conservarlo, para que otros agentes intervinientes en el patrimonio lo desarrollen. Yo creo que cada vez se va abriendo el abanico de profesionales que intervienen y, bueno, estamos en mejores condiciones. Quizás con el tema de la educación y el patrimonio tengo muchas dudas. Yo no creo que todo el mundo esté
deba estar igualmente preparado para apreciar el patrimonio, pero me parece, no sé si lo voy a explicar bien, las cosas buenas se aprecian inconscientemente casi. Yo no tengo que explicarle a nadie, a un niño, por ejemplo, de 6 años o 7 años, si entro en una catedral, no le tengo que explicar casi nada para que se sobrecoja nada más entrar. Ya está empezando a pasar también con los yacimientos arqueológicos, que cuando entra un niño de esa edad en un yacimiento arqueológico, aunque no sepa dónde está entrando, sabe, percibe que hay algo distinto a otras cosas. Eso es lo que hay que aprovechar, ese tirón es el que hay que aprovechar, para que después pueda tener un interés. No me interesa tanto que sepa lo que es romano, o lo que es medieval, o lo que es del siglo XIX, como que entienda que es algo especial que está ahí. Porque no todo el mundo es experto ni en Fórmula 1 ni en fútbol. Si uno sabe mucho de Fórmula 1, no sabe mucho de fútbol. No suele ser, ¿eh? Pero todo el mundo entiende cuando gana alguien, pues, qué hazaña ha hecho, Nadal ha ganado, tal. Bien, lo que me interesa es que un niño sepa cuándo en su ciudad hay algo importante. Ya tendrá tiempo de profundizar, si es que le interesa o no, porque no todo el mundo llegará de adulto a estar, pero sí el respeto. Sí, algo, en el fondo algo de lo que podamos sentirnos orgullosos, hacer nuestro. De manera que la arqueología en ese sentido se está también, o se ha podido convertir en cierto modo también en un emblema, en un símbolo, por ejemplo en este caso de Toledo, ¿no? Es decir, la idea de Toledo también mostrada no solo a través de sus grandes monumentos, sino de su potencial arqueológico, ¿no? Aunque sea modesto o de escala, vamos a decir, no voy a decir ya pequeña, incluso intermedia, ¿no? Es lo que más interesa a la sociedad ahora mismo. No sabemos exactamente por qué, y a lo mejor otros profesionales de otras disciplinas, como son sociólogos o psicólogos, tendrían que aclararnos por qué en un momento determinado, aunque nosotros podamos aventurar algunas razones, pero un estudio más profundo de por qué cada vez que se hace algo arqueológico en la ciudad crea una expectación tremenda. Y a lo mejor estás hablando de edificios con inversiones de mucho dinero y a la gente no le llama tanto la atención. Sin embargo, el patrimonio arqueológico, cualquier cosa que sale, un enterramiento, cualquier cosa por pequeña que sea, llama muchísimo. Hay que aprovechar ese tirón, claro, lógicamente. Me parece que Manolo quiere puntualizar algún aspecto. Sí. No. Tenemos una cuestión extraordinaria en Toledo, pero... Y es... yo estoy asombrado porque realmente cada semana tenemos un descubrimiento del siglo en Toledo. De todas las semanas, de las páginas de los periódicos, hay un hallazgo que yo, la verdad, no sé si es bueno, malo, regular o no debo de preocuparme, ¿no? Pero esa es la realidad. Es decir, ¿qué ocurre? Claro, lo oculto, lo que se va descubriendo siempre tiene un atractivo mucho mayor que lo que ya conoces. La valoración del patrimonio y por qué eso ha llegado a ser patrimonio, monumento, edificio, tal... Eso cuesta muchos años, siglos a veces. Y de repente un descubrimiento, como digo, te lo estás encontrando todas las semanas en cuanto te pones a excavar, sobre todo en ciudades como Toledo. Bueno, yo creo que las cosas hay que meditarlas, yo me estoy encontrando con ello en estos momentos, no se da respuesta a lo que estoy diciendo, no sé si es bueno, malo o regular, espero simplemente que pase el tiempo y veamos qué pase. Y también quizás los esfuerzos los estamos dirigiendo a que valoren otras cosas, es decir, y se valoren también otras cosas. Es decir, yo creo que eso me parece bastante fácil, mediáticamente estoy hablando, ¿no? Ese tipo de valoraciones y de descubrimientos, pues, bueno, yo creo que en el fondo, al final, no tienen demasiado interés y, en cambio, sí que hay que orientar a que vayamos por otras líneas, que son las que he anunciado, es decir, ir abriendo un poco el paisaje, ir abriéndonos a otras cosas que no sean solamente las piedras, la arqueología, el patrimonio edificado, sino otros patrimonios. Bueno, nos has mostrado algunas cosas, ¿no? En cualquier caso, bueno, en los tiempos que corren, el medio también es el mensaje, desgraciadamente, pero bueno, no cabe duda de que puede ser así. No sé si vosotros tenéis en ese sentido alguna cosa que añadir o si sobre los temas americanos quizás podéis aportar ahí una experiencia. Iba a comentar que estamos hablando en Europa y las cosas por el mundo no en todas las partes son lo mismo. Yo voy a comentar la experiencia, por ejemplo, en Panamá. En Panamá encontrar un arqueólogo que trabajara en el equipo con nosotros fue complicadísimo, porque nada más estaban enfocados al precolombino, o sea, no le interesaba el tema colonial. Bueno, fue una labor complicada encontrar gente que quisiera trabajar con nosotros en este tema. También era un tema muy específico y bueno, yo estoy en parte de acuerdo y en desacuerdo con lo que ha dicho
Antesoli. Vamos a ver, la arqueología es un mundo que a la gente le motiva porque es algo desconocido y que nunca ha visto. Los enterramientos, las excavaciones, etcétera, etcétera, llaman la atención. Nosotros hemos tenido una experiencia última pues sobre un edificio que hemos restaurado, que es la iglesia Colmenar de Oreja. Que hemos trabajado maravillosamente con un equipo de arqueólogos. Apareció la iglesia del siglo XIII y empezaron a salir unos enterramientos. Bueno, en la ciudad lo único que les interesó eran las tumbas que habían aparecido en esa iglesia. No les importaba nada la iglesia del siglo XIII, no les importaba nada la labor de investigación que habíamos hecho Paco y yo sobre la iglesia, quitando los elementos añadidos del XIX, no les interesaba. En ese aspecto es por lo que Paco comenta que lo que nos dedicamos entonces es a hacer una divulgación de lo que era Colmenar, lo que era la historia de la iglesia, no del enterramiento, de la momia, que era lo que les llamaba la atención porque no sabían si era algún ancestro de ellos, sino hacer una lectura del edificio y de toda su historia. Entonces, eso es lo que Paco y yo hemos hablado de didáctica urbana, que sin ella es muy difícil que la gente quiera sus edificios y, por tanto, los mantenga. Y eso, cuando trabajas en un edificio, lo notas, pero cuando trabajas en una ciudad, como les ocurre a ellos en Toledo, como nos ha ocurrido a nosotros cuando trabajábamos en Caravaca de la Cruz, que nadie les interesaba nada hasta que les enseñamos lo que era su ciudad, porque nuestro trabajo no valía absolutamente para nada, ni para el ayuntamiento, ni para la consejería, que estaba un pueblo allí, hasta que implicamos a la población. Y eso es lo que comentábamos del tema de didáctica urbana, que es, y muchas veces nos toca hacerlo a los equipos, porque nadie está muy interesado. Ahora sí hay una sensibilidad en los últimos años, pero pensemos en la historia antigua que llevamos todos en la espalda. Cuando hablábamos, a mí se me llamaba que era una histérica de la historia cuando hice restauración, que llevamos muchos años y esto va evolucionando en positivo, pero no ha sido siempre así. Y no en todos los sitios del mundo es así. Entonces tenemos que tener ese marco. Sí. Bueno, yo respecto al tema de la arqueología, hoy en día quizá en España ya no es difícil encontrar un arqueólogo que quiera trabajar en colonial. No, bueno, no, pero te garantizo que debemos ser como el 1% de los arqueólogos, ¿eh? Mis compañeros arqueólogos a mí me dicen que si lo que hago es arqueología, ¿cómo puedo hacer arqueología del siglo XVIII, del siglo XVI? Es decir, que incluso en España estamos todavía un poco discutiendo eso, ¿no? Indudablemente en América es así. No sé el caso fiorentino, no sé si in Italia estamos in una situazione parecida. In Italia, da questo punto di vista, diciamo che le strutture sono aggiornate, poi nella realtà è tutto complicato, però alla soprintendenza archeologica seguivamo Firenze 2 architetti e un archeologo. Quindi già lavorare insieme non era poco e non era un'eccezione. Tutte le zone di scavo erano seguite da 2 architetti più un archeologo. Ovviamente gli scavi, questo era il limite, non vengono fatti dalla soprintendenza ma vengono fatte dalle cooperative esterne e questo a volte può dare problemi perché non sempre all'interno di queste cooperative c'era un architetto, quindi non si riusciva a rendere interdisciplinare, ma nel 90% dei casi questo è possibile. Cioè questo si verificava, cioè che ci fosse all'interno delle cooperative anche un archeologo. Per quel che riguarda l'università, alla facoltà di architettura ormai da diversi anni c'è proprio una cattedra di restauro archeologico in cui un docente e un archeologo insegnano agli studenti il tipo di approccio per realizzare le unità stratigrafiche murarie e per avere un tipo di approccio archeologico alla lettura dell'evoluzione dell'edificio. Quindi a livello accademico esiste ed esiste in realtà anche nelle soprintendenze. La difficoltà è nel rendere pubbliche queste cose perché, come spiegavo stamattina, il problema della divulgazione a Firenze è fortissimo perché tutto ciò che è Rinascimento va bene, tutto ciò che è archeologico non serve a niente. Se andiamo a Fiesole è il contrario, sono 12 chilometri e quei 12 chilometri distinguono 2 mondi totalmente diversi, uno in cui è importante l'archeologia e quindi anche se ci fosse Michelangelo passerebbe in secondo piano e l'altro invece in cui
Michelangelo e Brunelleschi superano tutto l'approccio archeologico. Quindi effettivamente, per quel che riguarda invece la costruzione della cultura, secondo me l'università almeno sta facendo qualcosa. Secondo me manca a livello familiare, insomma il problema è ancora un po' la sensibilità nei confronti dell'edificio, come diceva giustamente la dottoressa. Deve essere qualcosa che è la famiglia che lo insegna e che ha un valore generale dall'archeologico al medievale al Novecento, e questa sensibilità la può dare solo l'educazione familiare. Bueno, me voy a permitir una maldad. En Florencia, claro, para ellos Miguel Ángel no puede ser arqueología porque lo han conservado. Es que en España, el siglo XVI, como nos lo hemos cargado, tenemos que hacer arqueología con él. Es decir, que en la Casa de Campo estamos excavando la gruta de Felipe II del siglo XVI porque las hemos arrasado en el siglo XIX, ¿no? Es un tema que en ese sentido, claro, los italianos nos llevan un siglo de ventaja en lo que ha significado la conservación del patrimonio, sobre todo el patrimonio arquitectónico en términos generales, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor ellos no tienen que hacer arqueología del siglo XVI, ¿no? O en Florencia la arqueología efectivamente es toda antigua o medieval, ¿no? Es que en España el gran drama es que tenemos que hacer arqueología del siglo XIX incluso, ¿no? Porque nos lo hemos cargado hace 50 años, ¿no? Algunas cosas. Pero bueno, en términos generales... Bueno, perdón. Hablo yo, es que no puedo evitar. No sé, yo creo que quizás entre los asistentes habrá también preguntas, opiniones o preguntas a nuestros invitados, porque yo creo que ya ha roto el fuego un poco en estas puestas, vamos a decir, toma de posiciones inicial. Quizá podíamos dar un primer turno de preguntas. Susana. Bueno, a mí primero me gustaría felicitar a todos y además sentirme súper contenta, como ya he dicho esta mañana, en que es mi escuela de arquitectura, donde hemos estudiado y he compartido con alguien de la mesa. Entonces, siempre he querido hacer patrimonio. Y tan es así que cuando mi tesis era para trabajar en patrimonio, no para hacer carrera académica. Entonces, mi tesis ya eran estilos proscritos y estilos favoritos. Esto es un poco lo que a lo largo de todo el día también hemos estado viendo aquí. Entonces se ha hablado, ¿por qué? Porque se ha hablado de las superposiciones y se ha hablado de cómo en una época histórica prevalece uno sobre otro. Entonces eso que ha explicado maravillosamente el profesor Minutoli y que hemos podido ver que existía tal vez menos dificultades en América porque estaban menos desarrolladas esas ciudades o habían sufrido un desarrollo distinto, también se ve clarísimamente en Toledo. Y entonces, a ese respecto, yo querría ver cómo el problema de las estratificaciones es vital y, por tanto, lo que yo en la tesis decía, los estilos proscritos o los favoritos, o bien que una restauración, tanto cuando eran unas restauraciones miméticas, iban dirigidas a unos aspectos únicamente formales y después era lo contrario, por contraste, por diacronía, era igual, era otra solución formal y muy poco científica, muy poco rigurosa. Lo que hemos visto hoy a lo largo de la mañana y la tarde son unos ejemplos muy diferentes en los cuales en Florencia, y mi pregunta va un poco dirigido a unirlo con el paisaje y unirlo con el planeamiento urbanístico, porque tanto en Florencia se han explicado unos ensayos, unos sondeos hechos de una forma sistemática en unas zonas de la ciudad donde se ven una serie de estratificaciones, es decir, hay una manera de comportarse frente a la ciudad, de manera que se pueda evaluar y se pueda ver qué posición se toma frente a ello. Mientras que a lo mejor en otros lugares, en los que a lo mejor incluyo a Toledo, la intervención en unos determinados, digamos, viviendas o primero en unos edificios o en unas excavaciones que se ven que son muy importantes, hacen que sea al revés del estudio de un lugar concreto se expanda alrededor. Es decir, son dos posturas previas muy distintas. Eso por un lado, y esa es un poco mi pregunta, ¿no? Las distintas posiciones. La otra bueno, no sé si llamarlo pregunta o qué decir, es la enorme dificultad que todo el mundo hablamos de equipo pluridisciplinar. Entonces, los que trabajamos en este tema sabemos de la
terrible dificultad de crear equipo pluridisciplinar, rodado de verdad, no que figura en un papel, con las enormes dificultades que es un trabajo que tiene riesgo, que tiene mucha dedicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de casi todo, vemos como lo que luego se expone es brillante, tiene ese objeto de marketing o como queramos, pues es completamente distinto del trabajo oscuro de día a día, que realiza mucha gente. Entonces, claro que dedicar, por eso digo que me siento súper orgullosa de hoy y muy alegre de haber colaborado con los mínimos medios y que gracias a vuestra generosidad, pues todo esto. Pero sabiendo que a eso colabore algo, a crear debate, a que la gente hable y a que se haga sobre todo equipo. Entonces, bueno, pues el problema de estratificaciones me importa muchísimo y lo de los estilos proscritos favoritos, es decir, quienes están aquí de mis alumnos saben que lo primero en lo que hago toda la hincapié del mundo, porque fue mi tesis doctoral, fue saber qué posición tenemos frente a las cosas. ¿Para qué? Para que no sea la Florencia del Renacimiento o para que no sea el Toledo Mudéjar, porque eso es lo que ha hecho cantidad de daño. Entonces, bueno, eso ha sido mi visión, un poco resumen de la mañana con una serie de preguntas para la mesa y para quien quiera sumarse a ello. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Manolo. Yo preferiría, porque yo iba a comentar un par de cosas al hilo de lo que estabas apuntando. Porque con esto del cariño, estaba comentando con Isabel que en una de mis últimas... Bueno, siempre que voy a Toledo cotilleo todo, bueno, todo lo que puedo y me meto en el Cristo de la Luz, porque de hecho cuando quitaron las cubiertas, el profesor Villanueva y yo estuvimos cuando quitaban la cubierta con el alemán, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, y la crucecita que apareció, porque lo hemos estudiado con el máster de restauración desde el año 93. Entonces... cuando me cuelo por ahí y tal, en una de las últimas visitas, decía, ¿y tú para qué? Decían uno a otro, ¿y tú para qué vas a pagar aquí 2 euros? Porque ahora se entra al Cristo de la Luz pagando y no está el señor Manzanares, que estaba todo orgulloso de enseñártelo. Y entonces, decía, ¿para qué vas a pagar aquí 2 euros? Si esto es un derribo. Y entonces, es decir, también me pregunto a mí misma que lo tenemos que exponer muy bien y que la gente lo entienda muy bien, porque esto me acaba de pasar a mí hace 2 minutos, con la gente que estaba yendo por allí de visita turística a Toledo. O sea, me acaba de pasar. Entonces, esto en el Cristo de la Luz. ¿Para qué vas? Y yo, oyendo con el oído al parche, para contároslo. Has comentado tantas cosas, Susana, que creo que no voy a ser capaz y se me va a escapar alguna. Y aparte me gustaría que de alguna de ellas luego Soledad comentara algo. El tema de Florencia y la superposición y la manera de enfocarlo en Toledo. Sí, no, yo, lo de las cartas o los sorteos que estabas comentando, yo entiendo que el conocimiento es el conocimiento. Es decir, con independencia de luego la valoración que se haga en cada uno de los sitios. El conocimiento es fundamental, hay que conocer. Es decir, no porque esté oculto vamos a pensar en que no lo que no lo debemos conocer porque va a implicar tales dificultades y tal. Las decisiones, yo creo que esas nunca están claras en estos momentos, y aparte yo entiendo que no deben estar claras, es decir, nunca debes de llevar una idea predeterminada en todo ese tipo de cosas. Ahora bien, también en los proyectos, en las intervenciones que hacemos cuando acometemos estas cuestiones o estos trabajos, siempre tenemos que tener una idea, es decir, no puedes estar al albur de lo que salga, con lo cual debes de dar una solución en el proyecto, aunque luego se aparte, no se aparte, hay que tratar de que se aparte mínimamente, o a lo mejor hay que apartarse del todo y derribarlo. Yo no entendería que en el Vaticano contempláramos con cristales pues la antigua iglesia que existía debajo, o lo que hubiera y demás, porque el otro tiene un valor intrínseco en sí. Por eso te comentaba lo de que había que hacer un plan. Luego has hablado también de los equipos, ¿no? Es difícil de conseguir, pero bueno, el tiempo va pasando, vamos trabajando con la misma gente, seleccionamos. Ahora bien, también damos entrada constantemente a gente nueva, porque hay que formarlos, deben de formarse y deben de conocer, y quizás la manera más, yo creo que más práctica y mejor es trabajando, es decir, no, aquí se lo podemos explicar, se lo podemos mostrar. Entonces, constantemente tenemos gente nueva que la incorporamos a los equipos y a los encargos que realizamos. Me voy a salir ahora un poco de lo que has preguntado. Iba a comentar algo del Cristo de la Luz, que lo tenía que apuntar hace un rato. Efectivamente, en el Cristo de la Luz se está dando más importancia a la excavación,
arqueológica y a la calzada romana que hemos encontrado, que realmente a que nos hemos atrevido a restaurar las bóvedas que tiene. Uno de los criterios, como la obra no está acabada, tampoco puedo hablar más, porque todavía pueden salir cosas, tanto en el edificio como en los alrededores. Pues hemos encontrado el humo que tenía la mezquita. Y es que no lo hemos tocado en las bóvedas. Hemos tratado de mantenerlo. Es decir, eso es uno de los criterios. En otro momento y en otra ocasión, probablemente alguien lo hubiera limpiado, lo hubiera dejado como la patena, aquello de limpio, ¿no? Comentar también por otra cosa que ha surgido anteriormente. En el consorcio hemos trabajado con sociólogos incluso. Lo que pasa que por dificultades de otro tipo en algún momento, ahora mismo no contamos con algún sociólogo, pero estábamos interesados en cómo los medios de difusión, cómo lo afrontaban. Y luego quería comentar una cosa al hilo de lo que había comentado Francisco. Esto ya no tiene nada que ver con tu pregunta, que era cuando has hablado de la música. Es decir, yo creo que en España somos un país de gritones y que todos hablamos muy alto y los que ya nos vamos quedando un poco sordos, pues es bastante dificultoso. Yo hacía una reflexión el otro día, luego no quiero, creo que no va totalmente la verdad, pero fijaos, en España existe solamente una emisora de música clásica. Es decir, Radio 2. En cualquier país europeo, antes había 2 o 3, en este momento tenemos una. Cualquier país de Europa, coges tratas de sintonizar algo en cualquier canal de televisión y te aparecen 50 emisoras o 100 en cualquiera de esos sitios. Yo creo que, como no se difunde la música clásica, pues nos liamos a gritar, porque eso implica escuchar. Y yo creo que hay muchas veces que es lo que no hacemos. Al hilo un poco de lo que estaba comentando anteriormente. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Puedes hablar algo de eso? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, que si estás de acuerdo con lo que he dicho, estar en contra. Es que no le captas. Bueno, no sé, te lo he dicho al hilo. Haciendo un poco risas cuando decía lo que era un derribo, suceso real de hace muy poco, o sea, Semana Santa, antes de Semana Santa, pero lo que hacía risas con esto es un problema que creo que es muy importante y que tiene mucho que ver, y yo lo comento con las personas más próximas, que es en el tema de patrimonio y de la restauración, los tiempos tan distintos. Entonces, como los tiempos son tan distintos, si alguien me conoce de aquí, cuando yo digo la Domus Aurea, creo que todo el mundo me comprende lo que digo con la Domus Aurea y el tema de gestión con la Domus Aurea. Quiero decir que hay en sitios donde se está muy habituado a que todo está un poco patas arriba. Todo está un poco patas arriba para obtener resultados que no son a largo plazo, que no son... Hay gente que no nos interesa cuantificar las cosas al minuto, no, hacer el trabajo lo mejor que se pueda, para que a lo mejor dentro de 50 años o de no sabe cuánto. Entonces, eso, que es cuando yo digo Domus Aurea, incluso con que el que entra a la Domus Aurea tiene una serie de impedimentos que le hacen que acceda un paso, pero si tiene más inconvenientes y lo salva, le dejan entrar un poco más. Y si ya es pertinaz y no sé qué, ya entra hasta el fondo, aquí no sucede. Aquí se facilita y se busca. Y son 2 formas distintas de gestionar. Y lo otro, y entonces, por tanto, en un lado se entiende que la ciudad puede estar patas arriba y que eso es pues, para estudiar, para no sé qué, y se aprende a convivir con ello. Mientras que el señor que visitaba Toledo y que decía que no merecía la pena pagar 2 euros, porque aquello era un derribo. Es decir, la manera de verlo no tiene nada que ver. Entonces, a lo mejor divulgar tiene que ser no tanto para hacer una inauguración y ponerlo muy bonito en la solución de contraste, sino para aprender todo eso. Y quiero mencionar, quienes también me estoy pasando, pero estoy mostrándome con toda mi persona, con toda mi sinceridad, cuando esta mañana he oído hablar, he hecho mi tesis sobre restauración monumental y hay momentos en que digo, como oiga hablar, como oiga mencionar una sola vez más a Torres Balbás, grito. ¿Por qué? Porque me estaba acordando, y vuelvo a patas arriba, el querido Monte de la Alhambra. El Monte de la Alhambra, y quienes llevamos tiempo interesados en esto, quiero mencionar a don Modesto Zendoya, que fue martirizado porque las pieles las entendió de una determinada manera, pero quiso estudiar las atarjeas, la conducción árabe y muchas otras cosas. Es decir, ese señor no le entendieron el tiempo, se equivocó, como todo el mundo nos equivocamos, pero hacía con rigor dentro de lo que también estos señores hacen maravillosamente en unos países donde tienen muchas dificultades, con los medios del
momento poner patas arriba el monte de la Alhambra. Y eso significó corte de cabeza, porque se equivocó en otras cosas. Y, sin embargo, bendecimos muchas veces otros aspectos que son repetidos y repetidos, cuando si profundizamos un poquito más, vemos que se cargó pasadizos con la Alhambra, con la Alhambra nazarí. Y mi tesis, cum laude por unanimidad y premio y no sé qué cosas, muchas gracias, fue leída en la Torres Balbás. Pero solamente digo a veces, como una sola vez más oiga Torres Balbás, grito. ¿Por qué? Porque, por lo que decimos, por la obtención inmediata de los resultados. Y creo que eso es lo que yo propondría como medio para que de este seminario salga acostumbrarnos a vivir junto con estudiar, con investigar y poniéndole facilidad en ello. Gracias, Susana. Bueno, yo quisiera contestar un poco a esto que plantea Susana. Yo lo primero que diría, y luego creo que también nuestros invitados posiblemente tengan opinión, yo creo que en España en los últimos años se está haciendo una labor bastante de lluvia fina. Yo creo que las cosas que nos han mostrado nuestros amigos del consorcio esta tarde ponen de manifiesto con claridad esa labor de lluvia fina. Es decir, el consorcio está haciendo proyectos pequeños, está haciendo proyectos de conocimiento, de producción de conocimiento, está publicando en unas monografías excelentes toda esa labor, está divulgando a través de facilitar las visitas y el conocimiento directo de esos monumentos. Es decir, yo creo que lo que hace el consorcio, y lo digo honestamente porque lo pienso realmente, es todo menos cortar cintas. Es decir, que cortarán cintas los políticos, pero en términos generales el consorcio yo creo que está haciendo en ese sentido una labor extraordinaria. Yo a Manolo, cuando tomamos antes un café en el descanso, decía, digo, Manolo, yo cada vez que contáis las cosas que hace el consorcio, digo, tengo mi opinión como arqueólogo, como profesional, como ciudadano, como contribuyente, un 10 os pongo, porque creo que se gasta el dinero del contribuyente muy bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que experiencias como la del Consorcio de Toledo o la del Consorcio de Santiago de Compostela, que antes hablamos, y de otras en España, las hay magníficas. Creo que vamos por buen camino. Es verdad que los italianos posiblemente llevan en ese camino por más tiempo que nosotros. Los portugueses, por ejemplo, están haciendo unas experiencias muy interesantes en la modestia de lo que sería ese nivel, ¿no? No sé, en cualquier caso, si queréis, al hilo de lo que decía Susana, comentar alguna cosa o cuál es vuestra experiencia en ese sentido. Bueno, la experiencia en América es variada, pero hay algunos pecados todavía por superar. Por ejemplo, el nacionalismo exacerbado. Es decir, que en la visión que tenía Felipe II y que tú has dicho muy bien, cómo que un español no se sentirá verdaderamente esos sustratos que tiene del imperio, dicho sea, cuidado, entre comillas, que se me entiende bien lo del imperio, si no visita América. Es decir, que es una experiencia puramente antropológica el ir a América. Y entonces ver aquella visión de conjunto, entonces deberían de ser los mismos estados americanos los que vieran que no jueguen a provincializarse ellos mismos, sino que vean también como una cierta unidad de conjunto con todas sus variables y no empiecen con que la Torre de Panamá es el símbolo de la nacionalidad panameña, Antigua es el museo, es decir, que ellos mismos no se provincialicen, sino que hagan del arte americano, lo estudien tal y como es y como un conjunto importante con todas sus variantes en un cierto sentido. Ya sé que las variaciones políticas de la América que nosotros visitamos ha evolucionado mucho. Y bueno, pues eso incidía bastante y era una minoría, realmente unas minorías heroicas, los historiadores del arte como los Mesa en Bogotá, el mismo padre Wester en Panamá, Gasparini en Venezuela. México siempre ha visto esto un poco como si fuera Felipe II, es decir, México ha asumido un protagonismo, lo digo positivamente, es decir, que le ha preocupado mucho el tema. Y entonces, primero, evitar el dualismo entre patrimonio precolombino y patrimonio poscolombino. Entonces, es como si nosotros dijéramos, me interesa hasta Aníbal, pero de Aníbal para acá no me interesa, ¿no? Es decir, esa arqueología de que soy precolombino y no me interesa lo otro, como he dicho, me parece que es absurda. En segundo lugar, las posiciones de que todos los profesionales que nos dediquemos aquí, distinguir si son arquitectos o arqueólogos, me parece que todos sufrimos el mismo yugo de la política, en el sentido de que cuando se empiezan a poner medallas a los no participantes, es muy duro estar aguantando. Menos mal que la política cambia cada 4 años. Es decir, que cuando uno ve pasar un político y ser sustituido por otro nuevo, a nosotros nos parece, nosotros intentaremos de ser
necesitamos ser para sobrevivir, los que estamos en este trabajo, tan inteligentes como Salomón, tan pacientes como Job y tener una vida larga como Matusalén. Me parece buena propuesta. Me apunto sobre todo a lo de Matusalén en cualquier caso, ¿eh? No sé si hay más preguntas entre los invitados. Por favor, Nines, Querol. Está invitados todo el mundo a intervenir. Sí, bueno, yo no quiero ser pesimista, pero hay algo que ha salido de la mesa que me gustaría puntualizar, y es que he notado como esa frase de que la arqueología y la arquitectura unidas, evidentemente, en conjunto, etcétera, pues ojalá fuera así. Pero vamos a analizar un poquito nuestra realidad actual. En estos momentos estamos diseñando los nuevos grados en la Universidad Española. Hemos diseñado un nuevo grado, el de arqueología. Lo vamos a poner en práctica 3 universidades españolas ahora mismo. En ninguno de los 3 proyectos hay una sola asignatura de arqueología de la arquitectura. Ninguna. No conozco el diseño de los nuevos grados de arquitectura. Me gustaría saber si en esos grados o incluso en los posgrados hay asignaturas de arqueología. Y cuando yo hablo de arqueología, no hablo de historia del arte, ni hablo solo de arqueología clásica, ni de arqueología medieval. Hablo desde el principio de los tiempos humanos, es decir, hace mucho tiempo. Recordemos que vivimos en una ciudad como Madrid. Los estratos más bajos tienen elefantes manipulados por los grupos humanos. Por lo tanto, desde el Paleolítico hasta los fuertes de la Guerra Civil. Eso es el objetivo de la arqueología. Es la ciudad entera también. Es otro pequeño detalle que me gustaría mucho recordar. No podemos hablar, como por ejemplo Marisol a veces hace, ¿no? De aquí hay un yacimiento, aquí hay otro yacimiento. El yacimiento se llama Ciudad de Toledo. El yacimiento se llama Panamá Viejo. No se llama este fuerte, esta caseta. Esa idea, por ejemplo, es una idea que tenemos que olvidarnos, ¿no? Es una unidad. Desde ese punto de vista, me gustaría volver a resaltar, aunque ya lo he hecho en persona, la conferencia que nos ha dado nuestro compañero italiano, en la cual hemos podido ver unidas y no separadas la arquitectura y la arqueología en las otras conferencias del día de hoy. Desde un punto de vista muy crítico y muy malo, a mí me ha parecido que hay una separación. A mí me ha parecido que María Antonia nos ha hablado fundamentalmente de elementos arqueológicos. Por cierto, la arqueología urbana más original que he visto en mi vida, ya que no tiene gente, como tú decías. Mientras que Francisco nos ha hablado más de elementos arquitectónicos. Y que en vuestro caso, claramente, ahí habéis subido, Manuela, a hablarnos de arquitectura y Soledad a hablarnos de arqueología. En nuestro proyecto, y como Alicia también sin duda ninguna recalcará, no hablamos de arquitectura y arqueología, no queremos hablar de arquitectura y arqueología como 2 entidades separadas, porque somos personas utópicas, ¿comprendéis? Y queremos que se hable de una verdadera unidad, de que no haya 2 personas hablando de 2 cosas, aunque sea solamente en este pequeño ámbito, aunque en nuestras universidades y en nuestros nuevos grados se siga hablando de la arqueología, por un lado, y de la arquitectura por otro. Somos, creo, una avanzadilla. Y por eso me gustaría mucho animar a la gente joven que está aquí a que también participara sobre esta opinión que yo acabo de exponer. Yo te iba a contestar de alguna manera 2 temas. Primero, el tema de la educación o de la formación. Yo vengo de una escuela en la que fui la última serie que hicimos la especialidad de restauración de monumentos. Después de que yo terminé, se acabó la especialidad. Quiere decirse, y Paco, por ejemplo, no hizo esa especialidad, hizo estructuras. ¿Qué ha ocurrido? Que por el trabajo en el que te has ido metiendo, has ido investigando y has ido haciendo un trabajo que evidentemente, si partes de una formación, mejor, pero ten en cuenta que desde el año 70 en esta escuela 71 no ha habido esa especialidad y ha salido mucho arquitecto que sí que se ha dedicado a la restauración, con mejor o peor tino.
y con poco control social del tema de la restauración, cosa que también me parece importante. El tema de los arqueólogos, yo con arqueólogos me planteé en Panamá y fuimos nosotros la que vimos Panamá Vieja como un yacimiento total. Me costó convencer que necesitaba un arqueólogo como colaborador en el equipo y como que trabajara en el equipo con nosotros, porque no se veía ni se entendía que hubiera un arqueólogo en eso, porque era arqueología urbana, tenía yo los datos y que para qué se iba a necesitar. O sea, que fíjate cómo he ido cambiando el tema. Y ahora intervienes en una ciudad, intervienes en un monumento, intervienes y vas de mano, no solamente del arqueólogo, perdón, muy meritorio, sino también del restaurador, porque yo necesito analizar los yesos, yo necesito analizar las pinturas, necesito hacer un estudio de tal ladrillo a ver de qué época es, para poderle saber, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos que tener en cuenta que las cosas van evolucionando, gracias a Dios, y vamos cambiándonos y contextualizando en cada momento. Y el arqueólogo es fundamental, pero hasta hace unos años el arqueólogo hacía un mundo aparte y además en el que no teníamos nada que ver los arquitectos, y los arquitectos hacíamos otra labor después del arqueólogo. Y ahora eso no está ocurriendo. O sea, creo que en eso tenemos que verlo como un lado positivo. Pero el tema de la educación, quizás por mi edad y por los años que llevo, pues bueno, lo voy relativizando, y además me da mucha pena que vayan desapareciendo ciertas, y que además en este momento que sí que en la calle estamos trabajando conjuntamente, en cambio en los estudios, en las escuelas, en las universidades, sean dos mundos que siguen estando absolutamente aparte. Nuestro invitado italiano quería intervenir también. Grazie per il complimento. Probabilmente in questo caso è frutto della formazione, nel senso che nella nostra facoltà e in molte facoltà di architettura si è cercato di interagire con le cattedre di archeologia in maniera da creare degli studenti e dei professionisti che avessero una visione a 360 gradi. È un'operazione che è tuttora molto difficile, perché a volte noi architetti nelle missioni archeologiche, da noi la nostra facoltà aveva missioni archeologiche in Siria e in altre parti, veniamo visti come estranei. Però con sempre maggiore sforzo si sta cercando di unire l'architetto, l'archeologo, il geologo, lo storico dell'arte, perché solo da questa interazione si riesce ad ottenere un prodotto di migliore qualità. È ovvio che se fino a qualche anno fa gli architetti parlavano con gli architetti, gli archeologi parlavano con gli archeologi, ritengo molto importante che in questa sede gli architetti comunque vogliano parlare con gli archeologi e gli archeologi vogliano parlare con gli architetti. È un primo passo, ma può essere un passo decisivo. Mi sembra che a Toledo in qualche modo si stia cercando. Poi magari la professione forse va avanti, forse è l'università che a questo punto deve creare qualcosa che formi studenti capaci di interagire anche nel campo dell'archeologia da parte degli architetti e dell'architettura nel campo dell'archeologia. No sé si querías, o Marisol, perdona. Yo creo que cada especialista tiene que hablar desde su punto de vista. El que hayamos intervenido nosotros por separado era quizás un poco por hacerlo más ameno, en primer lugar, porque hablar hora y media seguida sobre el Consorcio de Toledo puede ser un poco aburrido, pero sobre todo porque creo que cada uno tiene una visión que yo creo que ha quedado claro también que es complementaria. Aquí quizás podía haber subido, como decía antes, un restaurador y hubiera hablado de los criterios que ha utilizado en la restauración de las bóvedas del Cristo de la Luz, y alguien podía decir, oh, ¿y el arquitecto dónde está? ¿Y el arqueólogo qué ha dicho? Yo creo que cada uno tiene que estudiar, trabajar en lo que está especializado, y tiene que estar, evidentemente, tiene que haber una relación que tiene que complementarse. El problema es cuando hay una que prevalece sobre otra. El problema es cuando un arquitecto, como tiene la dirección facultativa y la responsabilidad de la obra,
es el que tiene que tomar las decisiones de dónde se excava y dónde no, por peligro, y cuando el arqueólogo, y entonces podemos perder información importante y nos tenemos que creer que es verdad, nos lo creemos de hecho, o cuando un arqueólogo dice aquí hay que excavar porque esto es lo más importante y se tiene que quedar visto. Y entonces el arquitecto tiene que asumir lo que la correspondiente administración con la competencia en patrimonio le obligue. Es decir, que mientras que estemos con papeles y con yo he dicho esto, es más importante y lo mío tal, no, yo creo que los equipos, para ser de verdad equipos, deben trabajar y llegar a una única solución. Y la solución no la toma ni un arquitecto, ni un restaurador, ni un arqueólogo, ni una consejería de cultura, ni un ayuntamiento, ni un alcalde, ni nadie. Debe ser una decisión tomada por llegar a la conclusión de que es la mejor. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay veces que esa conclusión no es la buena, ¿no? O no sería la óptima, quizás. Sí. Aggiungo una cosa, che non è il fatto che ad architettura ci sia una cattedra di restauro archeologico significa che l'architetto voglia fare l'archeologo, significa semplicemente educarlo alla sensibilità per l'archeologia, e la stessa cosa vale per gli archeologi, la sensibilità per l'architettura. Quindi è ovvio che io, architetto, io non ho mai parlato durante l'intervento di stamattina di temi meramente archeologici, ho parlato di scavi, non ho parlato d'architetto, non ho parlato nel rapporto all'architettura, perché non sarei in grado di fare un discorso di archeologo, perché non sono archeologo, però la sensibilità per comprendere il valore dell'archeologia è fondamentale, quindi sta in quello la cattedra, non nel voler rubare il lavoro agli altri. Sí, bueno, yo voy a intervenir un segundo, me veo obligado un poco a también comentar con Inés. En esta escuela, la Escuela de Arquitectura de Madrid tiene implantado en este momento un máster oficial en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano, que está funcionando a pleno rendimiento ya dentro de los sistemas de posgrado de Bolonia. Y en ese máster oficial hay una asignatura de arqueología de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Una asignatura. Y en esta escuela se lleva 10 años impartiendo un curso de especialista por la Universidad Politécnica en arqueología de la arquitectura, en el que intervienen entre los profesores arqueólogos, arquitectos, geólogos, historiadores, químicos, etcétera, y entre el alumnado hay un 50%, vamos a decir, de alumnos procedentes del mundo de la arquitectura, arquitectura técnica, otras ingenierías, y el otro 50% del mundo de la restauración, la historia, arte y la arqueología. Es decir, yo coincido con nuestro amigo italiano en que es esencial que haya de un modo bidireccional, recíproco, una, vamos a decir, extensión de esa sensibilidad hacia esos problemas, ¿no? Lo demás me da por añadidura, ¿no? Es decir, que en el fondo, si hay comunicación, hay un conocimiento del vocabulario, de las técnicas que se manejan, etcétera, habrá una comprensión realmente de lo que se está haciendo, ¿no? Lo que ocurre es que quizás debía plantearse el debate en términos, y me voy a permitir, en términos científicos. Y, desgraciadamente, a veces se lleva a términos que pueden parecer administrativos, incluso de competencia en lo profesional. Y yo creo que eso es peligroso. O sea, es decir, que lo importante en este caso sería producir conocimiento, porque el conocimiento es el que nos va a dar esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me voy a obligar un poco a decirlo, que la escuela hace el esfuerzo, yo creo, y tiene un poco recoge esto, ¿no? Había alguna, no sé si... perdón, Manolo. No, al hilo solamente. Inés, ha debido de ser muy interesante lo que has preguntado. Porque fíjate cómo nos has puesto a todos los de la mesa, ¿no? Pero yo creo que lo que subyace en lo que has comentado es un problema semántico, y es la definición de arquitectura y arqueología. Es decir, tú has hablado de la arqueología, desde los elefantes hasta los fuertes de la guerra civil. Has acotado. Cuando hablas y nombras la arquitectura, nadie entiende que la arquitectura no sea lo que vamos a hacer incluso mañana, o el proyecto que se está haciendo hoy. Que eso se contrapone con la arquitectura en el sentido que tú lo estabas diciendo, en el sentido del estudio de la arquitectura mediante la arqueología. Bien, pues quizás a lo mejor habría que empezar a hablar de otros términos. Arqueología está claro que sí, pero el otro ya no sé si sería, yo no sé cuál es, no sé si sería patrimonio, pero la palabra arquitectura no define exactamente eso que quieres decir para llegar a la utopía, ¿no? Yo quería solamente...
Hay por ahí una palabra pedida. Sí. Que me gustaría pasar el micrófono, pero hacia atrás. Es decir, hasta ahora estamos, todos los que habéis hablado, trabajáis en patrimonio, queréis el patrimonio, tenéis mucho interés y lo queréis de siempre. Pero me gustaría pasar el micrófono hacia detrás, hacia mis compañeros, preguntarles cómo estáis viendo todo esto, el problema semántico del que se está hablando de arquitectura y arqueología, ¿cómo lo veis? O sea, las personas que estáis aquí quizás os interesa o quizás estáis por el crédito y de repente estáis oyendo un montón de palabras nuevas y es cierto. Hay mucha gente que puede estar interesada en esto. ¿Preguntamos a algún específico o voluntarios? ¿O pueden ser voluntarios? Entonces, claro, a ver, algún voluntario. Claro, que cómo veis todo esto que se está hablando en esta tarde, claro. Es decir, el patrimonio os suena chino y os interesan los proyectos. Mira, hay una voluntaria. ¿O qué pasa aquí? Por aquí hay una voluntaria. A ver, Teresa. Bueno, yo soy toledana, entonces conocía el tema del consorcio y la verdad es que, bueno, desde mi punto de vista y de la gente que me rodea, que no son para nada arquitectos ni nada parecido, Toledo ha resurgido en los últimos años y es evidente y se nota y la gente está muy contenta. No sé si es solamente el consorcio, no sé si tiene que ver con ayudas que han llegado de Europa, no sé, pero bueno, el caso es que la gestión ha sido buena. Entonces, desde ese es quizá el contacto que tengo yo con el tema del patrimonio. Como no he trabajado, como no he estado en contacto con ello de un modo profesional, yo nunca había alcanzado a estos debates de si los arquitectos, los arqueólogos. La verdad es que en Toledo la gente tiene la sensación de que el arqueólogo es el que molesta cuando va a hacer el Corte Inglés una obra y no puede porque hay restos de no sé qué. O la gente, bueno, realmente no lo sé, no conozco un caso concreto, pero creo que la sensación es que tienes miedo de quitar la piedra de delante de tu casa, por si acaso aparece una vasija y ya tienes allí. Entonces creo que en ese sentido el consorcio está consiguiendo un poco, porque eso es cierto, o sea, lo de las termas, baños de Hércules o similares, como, bueno, lo más que se puede hacer en Toledo, la máxima visita. Entonces, en ese sentido. Y en ese sentido también tenía yo una pregunta, porque me extraña que no hayan tocado para nada el tema del circo romano, que realmente yo cada día que paso por delante me extraña muchísimo, porque ¿está enterrados o es que no merece la pena o es que intervienen instituciones a las cuales no se les puede convencer? ¿Es dinero? Bueno, lo dejo. Gracias. Marisol. Bueno, quizás no ha quedado claro que el consorcio solo tiene un ámbito de actuación que es el de la declaración de conjunto histórico y de patrimonio de la humanidad, y es el ámbito del plan especial. Por lo tanto, ese ámbito es desde la Puerta de Bisagra, los puentes, hasta el otro lado del río, la ermita del Valle y el Cerro del Bú. Ese es el ámbito de actuación del consorcio. De lo que ella está hablando es de una zona... hay dos zonas arqueológicas, bueno, aparte de la zona de la Vega. Hasta hace 2 años había dos declaraciones de bienes de interés cultural con la categoría de zona arqueológica. Una era la zona del circo y otra era el Cerro del Bú. El Cerro del Bú está dentro del ámbito de actuación del consorcio y la zona del circo romano está fuera. Bien, yo también me he preguntado muchas veces por qué a nadie le interesaba el circo. En los años 90 hubo una intervención importante, se dedicaron en aquellos años 80 millones de pesetas con fondos europeos que llegaron al ayuntamiento y se hizo una intervención para excavar y ver un poco, bueno, yo creo que Inés incluso llegó a ser directora de algunas de las etapas de los años 70 en las que el Ministerio de Cultura, cuando todavía no estaban las competencias transferidas, ni existía nada de comunidades autónomas, ni nada por el estilo, ya se excavó en el circo romano. Siempre ha habido un interés. Lo que pasa es que yo creo que no se ha sabido resolver desde el punto de vista urbanístico el grave problema, porque todo el mundo aprecia el circo, todo el mundo quiere ir al circo, quiere verlo, se ha hablado mucho, se ha contado mucho, pero es una zona muy céntrica, es una zona en donde la expansión pues era
desde el punto de vista, bueno, la modificación puntual número 11 del plan de ordenación. Entonces, bueno, ha sido muy complicado eso. Y yo no te sé responder a por qué no se ha tomado una decisión concreta. ¿Que es necesario? Sí, es necesario. Ahora se está pavimentando toda la avenida Carlos III. Han salido, no sé si habéis tenido oportunidad de verlos, pues con todas las conducciones. Claro, hay que tener en cuenta que desde 1900 ahí hay muchas construcciones. Está el arco que existe detrás de la venta de aires, que muchos conoceréis, pues está tirado ahí casi un vertedero. Y ahora que se está pavimentando todo, no se está planteando un programa de recuperación de nada. Simplemente interesa hacer un paseo, que la gente pueda caminar, que el aparcamiento que ahora se utiliza delante del restaurante de la venta de aires sea más cómodo. Metes el coche y estás dando con los restos del circo. Es decir, bueno, vale. Si nosotros tuviéramos la opción de trabajar en esa zona, intentaríamos hacer algo parecido a lo que estamos haciendo arriba, si nos dejaran. Más preguntas. Por ahí hay otra pregunta. Bueno, lo mío no es tanto una pregunta, sino casi una respuesta a lo que se nos ha planteado desde la primera fila. Y desde la primera fila se ha planteado también que las conferencias sobre Toledo y sobre Panamá parecían como divididas en arqueología y arquitectura. Y desde mi punto de vista no es así, porque arqueología y arquitectura, lo que se ha hablado hoy aquí, es lo mismo. Como vosotros, los de la mesa, habéis dicho, la arqueología a lo mejor se puede entender como la arquitectura de hace muchos miles de años. Igual que la arquitectura que se hace hoy día se puede entender también casi como arqueología en el momento que tienes que repararla y tú tienes que tirar una pared y ya estás haciendo arqueología de esa pared, de a ver cuáles son las capas. Quizás es porque, no sé, tengo una visión más global de todo, pero creo que es lo mismo. Y trabajar arqueólogos con arquitectos juntos no debería ser muy difícil, en el sentido de que todos queremos lo mismo, desde mi punto de vista, claro. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? ¿Más opiniones o preguntas? Bueno, yo tenía una pregunta acerca de vuestra opinión sobre qué tipo de formación debería tener un arquitecto que se dedique a restauración. Porque, bueno, hoy en día hay arquitectos que directamente, bueno, en esta escuela tenemos una especialidad, pero me gustaría saber qué opináis sobre hacer la carrera directamente y dedicarte a la restauración, hacer la especialidad, hacer el máster, sobre vuestro punto de vista. Posso dire come in Italia? Io posso dire come in Italia, non so se lo stesso sistema può andare bene, ma in Italia per lavorare all'interno del Dipartimento di Restauro bisogna fare una serie di esami, che non è solo l'esame di restauro dei monumenti ovviamente, ma inizia con un esame che si chiama caratteri costruttivi dell'edilizia storica, quindi capire le tecniche costruttive, da quelle archeologiche a quelle 700, 800, quindi tutte le tecniche costruttive. Poi degrado diagnostica, la capacità di capire il degrado e di che tipo di danni, di problemi hanno l'edificio e capire quali sono le motivazioni. Restauro urbano, restauro archeologico, restauro dei monumenti, quindi non è una materia, è un sistema composto da almeno 6 o 7 materie che ti danno un quadro generale su come funziona l'archeologia, cioè su come funziona il restauro, scusatemi. Quindi è questo il tipo di formazione, non si può solo avere l'esame di restauro senza sapere quali sono le tecniche costruttive, e sarebbe pretendere troppo da un corso di restauro architettonico se dovesse iniziare con le tecniche costruttive dell'opus romano, con le tecniche costruttive romane, quindi l'opus incertum, l'opus reticolatum, e finire con le case che in Italia si chiamano baraccate, e qui mi hanno detto più volte come si chiamano, io non me lo ricordo. De Madera, qualcosa del genere. Non ricordo. Come? Quindi è un percorso abbastanza complesso e non è fatto solo di una materia, ma è fatta di tante materie. Sí, Antonio. Yo os he expresado antes un poco mi idea. Me parece que un monumento,
una ciudad monumental es tan importante y tenemos tanta responsabilidad para la posteridad que no la podemos tocar cualquiera. Arqueólogo, arquitecto, restaurador o quien sea. Y muchos de los problemas que hemos heredado y que estamos viendo muchas veces es la falta de planteamiento teórico al tocar un problema frente a una ciudad monumental, a un monumento o cualquiera. De cualquier tipo de especialidad, no solamente me voy a echar la carga contra el arquitecto. Y también de los políticos, que eso es otro tema que lo podemos dejar para otro apartado, porque eso es otro tema complicado y todos los que estamos en la mesa lo sufrimos día a día. Las teorías sobre restauración, conservación, etcétera. Yo me he preocupado siempre mucho y por eso siempre que he podido he colaborado con los másteres en esta casa y tal, porque me parecía que la formación de un arquitecto frente a un edificio, el conocer la técnica constructiva, la evolución, la historia, todo es fundamental y eso se aprende no solamente con la especialidad, no solamente con una especialidad, sino con un trabajo. Y un trabajo de años. Yo no he aprendido a restaurar solamente cuando salí con mi título de arquitecto con una especialidad de restauración. Yo había trabajado antes con restauradores y vas aprendiendo. Y hoy mismo sigo aprendiendo. Entonces, me parece que la responsabilidad del técnico al coger un edificio histórico o trabajar en una ciudad, el técnico, estoy hablando de técnico en general, me parece increíble, porque es lo que vamos a dejar a la generación que viene detrás. Y nuestra intervención va a quedar ahí. Me parece que había una... bueno, perdona. Quería intervenir simplemente, muy breve, en el sentido de que parece que se está convirtiendo esto... O sea, parece que estamos aquí en un ring donde nos vamos a pelear cuando estamos de acuerdo. Es decir, que no hagamos parecer que es que aquí hay una discusión sobre si la arquitectura o la arqueología, porque creo que eso... que puede que sea realmente, me parece que es un debate falso. Los que estamos aquí asumimos que lo que nosotros queremos es defender el patrimonio y que no queremos defender profesionalismo ni titulismo. Eso que quede claro. Eso que quede claro. Con la forma en que se llegue a la formación esta, bien, es otro aspecto de la enseñanza, me parece importante. Pero que el objetivo máximo de defender el patrimonio no solamente nos centremos en la arquitectura y en la arqueología en cuanto a que defienden el patrimonio, sino que es un aspecto muy pequeño del aspecto estético general de la civilización que estamos creando. Es decir, que ahora mismo, pues quizás los alumnos, yo pienso, están deformados sin conocer a lo mejor suficientemente al principio las técnicas tradicionales, ya quieren hacer una superarquitectura moderna, una arquitectura supertecno, superavanzadísima, y a lo mejor no conocen bien lo que es un mortero de cal. Entonces creo que la formación de base, incluso lo digo a niveles puramente antropológicos, o sea, es muy difícil leer hoy una novela interesante, por ejemplo, una novela de Joyce, sin conocer bien la Biblia o sin conocer la antigüedad clásica. Es decir, que esas formaciones, que parece ser que no están de moda, forman parte del sustrato de la fruición de la literatura, por ejemplo. Y no se puede entender cuando uno vende su progenitura por un plato de lentejas si no se sabe bien lo que quiere decir. Hay que conocer la Biblia, ¿no? Pues igual, en la arquitectura hay que conocer los sustratos de la historia, cómo se ha generado. Entonces, da la impresión de que el amor absoluto por ser publicado o hacer una cosa con unas rayas muy finas, de un rapidograma muy fino, que es una forma de dibujar, me parece una deformación estetizante, no estética, sino estetizante, que se hace mucho en las escuelas de arquitectura. Y entonces, yo lo que defendería es que arquitectura en el sentido es todo y veamos con qué arquitectura se están llenando nuestras ciudades. Es decir, que parece que cuando producimos arquitectura moderna todo es bueno. Pues no, señor, no es bueno. Igual que ahí habría que hacer una valoración de cómo producimos un bien que está destinado a tener unas características, voy a llamar incluso claramente estéticas, ¿por qué no se produce en más cantidad la calidad? O sea, que este pequeño debate, que es falso, entre arquitectura y arqueología, solamente es una pequeña parte de un debate mucho más grande de la sensibilidad y de la capitalización del espacio en las ciudades. No quiero entrar ya más allá de esto. Es
Es decir, que estamos preocupándonos los que estamos de acuerdo y estamos soportando la presión de los bajos presupuestos, la presión de los menores honorarios y un montón de presiones que la estamos defendiendo. Realmente parece que este es un fin casi que, bueno, que estamos ahí sufridos y tal, y encima nos vamos a pelear entre nosotros. No es ese el debate. El debate es la calidad de la producción arquitectónica a todos los niveles, por lo menos para los arquitectos. Y la calidad de la producción arquitectónica quiere decir que a veces en la propia restauración surge el diseño moderno, incluso por contraste, por necesidad. Y también, o sea, que no se trata de ser un buen restaurador, se trata de ser un buen arquitecto. Y eso es complicado, eso es difícil, pero quiero decir que la formación, por difícil que parezca, es muy exigente. Y ese sustrato de lo que es la historia de la arquitectura hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Es decir, tiene una importancia en la formación, aunque luego no te vayas a dedicar a la restauración. Es decir, ese saber cómo proyectaba Juan de Herrera o saber leer un templo griego, saber leer, nosotros ya como arquitectos, digo, no como público, como decía antes, ojalá el público dijera, pues saber leer la arquitectura, ese saper vedere la arquitectura que decía Bruno Sevi, es una cosa importantísima de sensibilidad. Entonces, no pensemos que no hagamos compartimentos de arqueólogos, sino que esa formación básica es una especie de carrera de fondo que todos debemos correr. Había una pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta es una pequeña reflexión en torno a lo que estábamos hablando antes de equipos multidisciplinares. Es cierto que la cosa está cambiando, pero tan lentamente que a veces no se ve la luz al final del túnel. Mi experiencia propia, la de compañeros míos de trabajo, pues a mí me dan a entender que en una obra efectivamente hay muchos técnicos de diversas áreas, pero que de alguna forma cada uno de esos técnicos están trabajando en su pequeño nicho profesional. Entonces, a la hora de hacer una apuesta en común, pues cada uno habla de su trabajo, escuchamos educadamente, pero al final la dirección de obra la lleva un arquitecto. Y ese arquitecto, si tenemos la suerte de que sea un experto en patrimonio, pues todo fenomenal. Pero si por el contrario nos encontramos con alguien que es su primera obra o que no es su primera obra, pero no tiene idea de patrimonio, pues nos encontramos con un grave problema. Cosa que se agudiza desde hace relativamente unos años, en que está tan de moda que los grandes proyectos de restauración sean adjudicados a lo que yo llamo arquitectos estrella. No voy a hablar de obras que todos tendremos en la cabeza, que pueden gustar más o gustar menos, pero que al margen de ese gusto estético, pues a veces están muy alejados de los que son los básicos criterios de intervención en patrimonio. No sé si en la mesa hay alguna opinión al respecto. ¿Alguna otra opinión o pregunta, Susana? Nosotros. Una de las cosas es el tema de los equipos pluridisciplinares reales, no en un papel, no en una situación administrativa donde son compartimentos estancos. Y una cosa muy importante es que a lo mejor que es cada uno en su parcela, como el que la responsabilidad la tiene la dirección facultativa, quiere ser lo que yo llamo arquitectos pequeñitos. Es decir, quiero decir, generalmente yo me tuve que ir a Roma, yo soy beca de Roma, tuve que formarme en Roma. Y otras cosas que quiero decir al respecto, porque no había especialización. Hice lo que había aquí, pero luego me fui a Roma. Y una de las cosas, y me quedé allí. Al decir me quedé allí, quiero decir soy de formación italiana grande. Entonces, lo que quiero decir es que allí lo que sucedía es que rotábamos. Y entonces no es que nadie nos enseñara a hacer, no, tuve la suerte de levantar el templo de Antonino y Faustina, y tuve la suerte de levantarlo, dirigido por la doctora Pallarés, que estaba en ese momento haciéndolo allí. Entonces, lo que sucedía es que un señor que estaba con un ejercicio profesional muy brillante, tan brillante, que era el templo de Antonino y Faustina, enseñaba a los alumnos del restauro de Roma en que durante 15 días estábamos a las 7 de la mañana, a las 7 porque era horario de no sé qué, levantando.
Y después pasábamos por otra cosa, y después pasábamos por otra. Es decir, la experiencia directa, no de que te lleven a ver una cosa, o no de que te enseñen una cosa muy teórica y que la oportunidad de ver las enormes dificultades que tiene el tema de patrimonio, pues luego no se dan. Entonces, a ese respecto antes me he quedado un poco mal porque tengo todo el agradecimiento para el Consorcio de Toledo, todo. Lo que he querido expresar y lo que he querido expresar es que, pero lo que he querido expresar es que tenemos que intentar concienciar a la gente, si ya se ha salvado un primer estadio, en que una ciudad puede ser un poco incómoda y puede ser un poco incómoda para vivir y puede ser que esté patas arriba, un poco. Pero entonces acostumbrarnos a que dentro de eso tiene otra serie de comodidades. Quien ha hecho el planeamiento del Toledo de abajo y del Toledo de arriba tiene mucho que ver, por eso he dicho antes lo del planeamiento y por eso he dicho antes lo de los sondeos previos en un sitio, previo a un tratamiento de las cosas. Entonces, mientras que por un lado hacen unos sondeos previos y prevén, vosotros os encontréis que cuando hay una actuación hay que hacer un poco de bombero. Entonces, eso tiene muchísimo mérito porque es más difícil. Entonces, todo eso mezclado. Y eso tiene mucho que ver con otra cosa que también me gustaría poner sobre el tintero, en lo que me parece que haces tú hincapié, que son las competencias. En cuanto a las competencias también es lo que tú hablas de las obras de Beautiful, que digo yo, pues son que a lo mejor la competencia es que es la dirección de archivos y museos. Y la dirección de archivos de museos no es la Consejería de Cultura y no sé qué, y lo último es de Artesanía, me parece que es como se llama la vuestra, con la cual tengo el gusto de trabajar, y entonces es distinta, mientras que en esa, como el dinero es poquísimo y como somos 4 tontos, o sea, yo el jueves me voy y veremos a quién quiere venir conmigo, a subirse a las bóvedas, a luchar con el contratista, a pasar las nieves, el frío y no sé qué. Y lo digo en esta casa. Y sé quién vendrá. Y como lo sé quién vendrá y ese equipo pluridisciplinar, es riesgo. Notificar a SEMAS, legalizar esa obra cuando no es de una consejería, arqueología, etcétera, lectura de paramentos, o sea, todo en uno. ¿Por cuánto dinero? Por 1.200 euros a repartir entre 2. Mientras que el otro, la competencia, es de otro organismo. Y el otro organismo seguramente es la dirección del libro o no sé qué. O sea, Palacio Ábalos, yo como ya me atrevo con toda la sinceridad del mundo. Por ejemplo, Palacio Ábalos en Guadalajara. Lo he visto. Me he pasado con un perro que mordía, subiéndome, viéndome los artesonados porque me gusta mi profesión. Y sin embargo después lo encargan a no sabe quién y desaparece. O otra cosa, se extrae el cachito del artesonado para ponerlo, como hacían los del 700 con los descubrimientos de Pompeya y Herculano, como aquí lo pongo, esto como en el museo, musealizo. Entonces, eso también es un tema para la administración. Mientras que los profesionales de la restauración se paga nada, se invierte mucho. Cuando es un éxito es de 400.000 millones de personas, la soledad horrorosa, el riesgo en accidente de coche, subirte a las bóvedas, en pagar todo lo pagable, perdón, pero hay una dirección facultativa. Y muchas veces eso se comparte con otros que los otros hacen muy poco. Entonces, lo digo también aquí para todo el tema de las competencias, etcétera. Y lo que he dicho es la experiencia de la vida. Y también os digo que lo mismo que digo de formación, la mía fue romana. Tuve la suerte de ir con la profesora Pallarés a leer paramento, esto, como lo levantábamos, levantamiento de cosas bien hechas, con el mayor cuidado que fuéramos, sea fuéramos arquitectos, fuéramos lo que fuéramos, pero para hacerlo bien, y para aprender bien. Y la experiencia, no una experiencia de, esto y te pongo un palito, y tú ya has cumplido esto y te pongo el palito. De verdad, un interés profundo. Y eso creo que falta. Y debemos sincerarnos. Susana. Bueno. Después de esta breve síntesis de Susana, en el que se ha resumido casi en palabras de Nines desde la prehistoria paleontológica hasta la guerra civil, es una broma. Como compañeros me permito esta broma. Bueno, dar las gracias a nuestros invitados. María Antonia. Me he estado reservando porque quería. Es que somos de trabajo. Una última opinión. 2 minutitos. Nada, no os voy a robar más tiempo porque demasiado los que habéis aguantado, estoicamente agradecidísima. Pero como somos del mismo equipo, pues somos todas unas pesadas y todas tenemos muchas cosas que decir. Simplemente que, bueno, la profesora que nos ha matizado mucho ya ha hablado un poco de la investigación que llevamos a cabo. Me gustaría decir que uno de nuestros objetivos es difundir
lo que estamos haciendo y traer a gente, por eso estamos aquí. Objetivo cumplido, habéis venido. Ha venido el alumnado, estoy muy contenta con ello, creo que todas. Un segundo objetivo es también sacar la universidad a la calle, puesto que, aunque en nuestro equipo hay gente que ya no es de la universidad, pero intentamos traer gente de la calle, por eso estáis la calle con el mejor sentido de la palabra. Nos encanta la calle, ¿eh? A mí, la que más. La Estrada. Con gente de la gerencia y del Consorcio de Toledo, estamos con gente de la universidad también, por supuesto, como no, parte de nosotras somos de la universidad, pero también tenemos a profesionales como vosotros, que ha sido un placer teneros. Y un tercer objetivo del que no hemos hablado nada, puesto que el tema nos pasa a nosotras también, elegimos las ciudades Patrimonio Mundial, porque nos parecía un tema de gancho atractivo. La prueba evidente es que el seminario, conforme el año pasado se apuntaron 135, creo que este año llevamos 160 personas más apuntadas. Hay más público especialista, aunque hasta ahora no hayamos quedado tan poquito, pero ha habido gente especializada aparte de nosotros, ¿no?, de los que conformamos la mesa y tal. Quería llamar la atención sobre esto por atraer, o sea, hacer de la universidad un sitio que se ha olvidado, o sea, no hemos cerrado en nuestro mundo. Los que somos más jóvenes porque tenemos que hacer currículum para poder quedarnos en las plazas y estamos todo el día con el palito, como dice Susana, y nos olvidamos de lo que pasa en la calle porque lo único que estamos es con la presión de la administración, vamos, en nuestro caso, nuestra administración, que también la tenemos, que es el Ministerio de Educación o el Ministerio de Ciencia, que nos presiona y nos olvidamos de la calle. Los que ya son profesionales consagrados o tal, también se olvidan de la calle porque ya como han publicado todo lo más grande, están nada más que dando su docencia magistral y con los apuntes amarillos, que pasa en todas las universidades españolas, pues también se han olvidado. Y nosotros queremos rescatar otra vez eso. O sea, estos seminarios buscan esa idea. Y como os decía, con respecto a la UNESCO, sí que me gustaría, vamos, al patrimonio mundial, preguntaros, muy brevemente, pero lo tengo que preguntar porque elegimos este tipo de bienes, porque nos parecían que tenían que ser ejemplares, puesto que si no funciona bien el tratamiento del patrimonio arqueológico, arquitectónico, patrimonio cultural, como queréis llamarlo, en estas ciudades donde, o en estos sitios, en este caso elegimos ciudades porque nos apetecía esa problemática, pero donde si no, muy brevemente, ¿cómo creéis que ha influido? Bueno, en el caso del Consorcio de Toledo, Marisol antes ha venido a decir prácticamente evidente, solo intervenir en zonas que están declaradas, pero en el resto de ciudades sí un poco, si ha influido en algo, si no ha tenido nada que ver, si ha sido un apoyo, si ha sido incluso una desventaja, si ha sido al revés, se ha convertido en patrimonio mundial, eso sería un poco, y muy brevemente, y daros las gracias a todos por la asistencia, especialmente a Susana Mora, que es nuestra directora, que no se ha sentado en la mesa a presentar este seminario. Yo iba a aclarar que no estoy en la calle, estoy en la acera. Pero en el sentido de que nosotros estamos absolutamente por libre como profesionales. Pero tenemos trabajos también de arquitectura moderna, nos premian también, en cosas muy modernas. Hacemos estaciones de metro y hacemos cosas de este tipo. Quiero decir que nosotros no somos unos restauradores que nos dedicamos a hablar solo de piedras viejas. Nosotros hacemos arquitectura de última línea si nos la encargan. Y sabemos hacerla, naturalmente. Y creo que todos los que hay aquí pues podrán decir lo mismo que yo. Entonces, quiero decir que no es una especialización tal que me haga cerrarme al resto de la arquitectura. No, es otro aspecto arquitectónico más. El problema que tú has marcado, pues la verdad es que ya no sé, aparte de matizar que estoy en la acera, pero con cierto en fin, con un abrigo de piel esa, pienso que el tema del patrimonio tiene una base política importantísima y de formación política, en tanto en cuanto a la formación, y política en tanto en cuanto a los presupuestos. Por eso he dicho que no desgastemos salvas o tiros entre nosotros, sino que es a otro sitio donde hay que apuntar. Incluso hasta a nivel de legislación, o sea, la ley de patrimonio que posiblemente se quiera tocar, retocar o cambiar del patrimonio histórico, pues, también va a tener bastantes incidencias. Porque este problema, aparte de los problemas que planteemos de tipo de formación y de tipo de nuestros pequeños problemas cotidianos y de nuestros pequeños problemas que pueden ser más o menos triviales, todo el mundo tiene derecho a expresar sus preocupaciones, es que es un problema también antropológico muy importante. Es decir, lo que la gente no se da cuenta es que debajo
de los monumentos, debajo de las excavaciones y debajo cuando sale el patrimonio a relucir, hay algo en la sensibilidad de toda persona que sale y vibra. Lo que pasa es que cualquiera le toca a una virgen a un pueblo o cambia una capilla, es decir, que es un tema que tiene incluso hasta violencia, puede llegar a tener hasta violencia de tipo social. Entonces, que no es un tema de lujo, ni es un tema de esteticistas, sino que es un tema muy arraigado en el ciudadano medio y que tiene mucha más resonancia y más importancia de la que nosotros creemos. Entonces, no me gustaría a mí con esto llegar a ninguna conclusión, solamente decir un poco cómo lo vemos nosotros, pero no quiero llegar a ninguna conclusión. Como un cuento de Chekhov, contaré el principio, no haré ningún nudo ni ningún desenlace, o sea, contaré un trozo de la vida y me quedo ahí. Bueno, Paco ha contado parte de su vida, como yo trabajo con él desde hace muchos años, pues cuento mi otra parte de la vida. Quiero decir, llevo 39 años trabajando como arquitecto, lo cual quiere decir que soy una senior. También diré que la trayectoria en la vida, cada vez que trabajas en patrimonio, te va enriqueciendo. Y yo, por ejemplo, en el caso concreto que os he expuesto hoy, de Panamá, fijaros cuando estaba hecho el trabajo. Yo he ido siguiendo más o menos lo que ha ocurrido. Hice un plan piloto que no querían un plan piloto. Ellos querían una restauración para turistas. Y cambié absolutamente el concepto de lo que se debía hacer por mi formación, y montamos nuestro equipo. Bueno, pues desde entonces, en este momento, ha habido excavaciones de arqueólogos alemanes, hallando yacimientos en la zona de la Bahía del Coco, que han encontrado yacimientos de lo que les gustan a ellos, que eran precolombinos. Se ha seguido lo que iniciamos nosotros de descubrir la trama, han seguido evolucionando y haciendo. Han hecho alguna barbaridad desde mi punto de vista, pero ha servido para algo que nadie quería, motivar y que se cambie. Y conseguimos en el 2003 que se declarara Ciudad Patrimonio. Yo creo que con eso yo personalmente en mi trabajo, que luego he estado al margen, he hecho he tenido consultas y tal, pero el trabajo del plan piloto se quedó hecho, se quedó archivado, inclusive los 2 primeros años hasta se perdió, se rescató y lo tuvo que rescatar un mexicano que fue por ahí porque le pidieron otro informe y gracias a Dios lo rescató y lo puso. Y a la gente que habíamos formado allí, que se hicieron cargo del trabajo continuo y calladito de seguir trabajando poco a poco con los presupuestos. Yo creo que eso del que estamos hablando, yo creo que todo el trabajo de patrimonio, cuando lo ves con mucha perspectiva, tiene su siembra y ahí queda. Y el patrimonio, Panamá Viejo, concretamente, y Portobelo, que Paco no lo ha comentado, ha conseguido que sean patrimonio. Entonces, y que la gente se interese no solamente de ver una piedra vieja, sino de un poco de estudiar la historia. Lo digo cortito. Sul suo intervento l'unica riflessione che mi è venuta in mente è stato: che cosa ha comportato per Firenze diventare città patrimonio dell'umanità? Firenze è città del patrimonio dell'umanità credo dagli anni 70, 78, 79 più o meno. Mi sa proprio niente, nel senso che al di là del cartellone pubblicitario alle porte di Firenze con scritto Firenze città patrimonio dell'umanità è un convegno che si è fatto credo nel 2006, organizzato proprio dall'UNESCO, quindi in cui si è discusso in maniera generale su varie città patrimonio dell'umanità. Dal punto di vista reale credo proprio niente, non ha cambiato niente, perché quello che era importante, cioè l'architettura rinascimentale, è rimasta importante, l'archeologia che non era importante è rimasta non importante. Quindi lo vedo solo come un cartellone pubblicitario. Scusatemi per la crudezza, ma è l'unica considerazione che purtroppo riesco a fare. Muy bien.
Bueno, pues yo creo que ya, dada la hora, yo creo que vamos a terminar aquí. No quiero dejar concluir en la tarde sin darle las gracias a los intervinientes, a María Antonia, Marisol, Paco, Manolo, Giovanni. Yo creo que todos ellos nos han aportado una visión complementaria y muy interesante acerca de estas cuestiones. Creo que con la mesa redonda de hoy terminamos la mitad más o menos de lo que va a ser este seminario. Mañana nos espera la otra mitad. Y pienso que muchos de los temas pues, que han salido hoy aquí de otra manera y quizá en otros aspectos podrán también ser tratados en las sesiones de mañana. Muchísimas gracias a todos, gracias Susana, gracias a todos los alumnos de la escuela, a los invitados y bueno, tenéis la escuela como siempre a vuestra disposición. Para los que sois de la escuela pues ya la conocéis, los que estéis un poco de visita estos días, pues consideradla como vuestra casa. Muchas gracias.